mayoría de las calorías extra que hacen que la gente aumente de peso vienen en forma de bebida. ¿Cuáles son las causas que por lo menos vos ves o pensás por las cuales la gente fue aumentando de peso, el peso promedio en el mundo fue aumentando, el porcentaje de personas con sobrepeso aumentó? ¿Cuáles son las causas principales que vos ves? ¿Por qué yo no tengo, si tengo sobrepeso, por qué no tengo un límite? ¿Por qué sigo teniendo hambre o deseo de comer, etcétera? Hay dos cosas que suceden. Cuando vos vas perdiendo peso, vas reduciendo normalmente tu metabolismo. Hola a todos, en este video estoy con el Dr. Agustín Landívar, que es médico, y vamos a aprovechar esta ocasión juntos para hablar de todo lo que tiene que ver con sobrepeso y obesidad. Doctor, para mí es un gusto tenerlo. Yo siempre admiro mucho a la gente que se dedica a la medicina natural, a ayudar a la gente. Usted, doctor Larrosa, es una persona que rápidamente ha obtenido una audiencia muy grande. Creo que ya van por los 6 y pico millones de suscriptores. Me alegra muchísimo. Y yo sé que todo lo que es medicina natural y cuidado de la salud está creciendo mucho. La gente está muy interesada en todo lo que es obesidad, diabetes, y con razón, porque hoy en día el problema más grande que tiene la salud mundial es la obesidad y la diabetes. Antes no teníamos esos problemas, entonces va a ser un gusto conversar de todo eso hoy en el video. Hay dos elementos que son particularmente esenciales de lo que vos mencionaste. Uno tiene que ver con el aumento del sobrepeso a nivel mundial. Es un problema que tiene mucha más envergadura de lo que tenía antes, porque hoy tenemos más cantidad de personas con sobrepeso en el mundo que personas con déficit nutricionales o que personas con falta de nutrientes suficientes. Cuando yo era pequeño, en la historia era al revés. Esto va agravando a lo largo del tiempo, obviamente a medida que disponemos de más cantidad de calorías más fáciles y más baratas para la gente normalmente. Pero a la vez trajiste otra cosa que me parece esencial en todo esto, que después supongo que vamos a hablar, que tiene que ver con la insulina, con la glucemia, que vos mencionaste que es la diabetes. Yo siempre le recuerdo a la gente que por lo menos cuando yo empecé la carrera de medicina, la estadística de la incidencia de diabetes, de la prevalencia de diabetes, era 7% a nivel mundial. Ese porcentaje ya aumentó y aumentó bastante, con lo cual vemos con este advenimiento, con esta aparición de nuevas personas con sobrepeso, con obesidad, etcétera, vemos también un aumento importante de diabetes y también de todas las consecuencias negativas de salud que eso conlleva. Hay algunas que a mí me gusta mencionar mucho, que después si tenemos tiempo vamos a hablar, que tienen que ver con lo cardiovascular más que con lo metabólico y con cómo hoy se sabe el impacto de la insulina a nivel cardiovascular. Pero antes que nada me parece que hay elementos que son esenciales que hablemos juntos, que tienen que ver con cuáles son las causas que por lo menos vos ves o pensás por las cuales la gente fue aumentando de peso, el peso promedio en el mundo fue aumentando, el porcentaje de personas con sobrepeso aumentó. ¿Cuáles son las causas principales que vos ves? Es interesante la pregunta porque a medida que ha cambiado el estilo de vida de la gente, también ha cambiado a la par la salud de las personas. ¿Por qué? Un ejemplo sencillo es el simple hecho de que nuestros abuelos o tatarabuelos solían tener menos acceso a una vida sedentaria, es decir, que no habían tantas oficinas, la gente se dedicaba más a cultivar, a caminar, a andar por el barrio, a tener una actividad física diaria, y no como ahora que todo lo tenemos en el teléfono, ya sea comprar comida, pedir un taxi, subirse a un avión, todo está facilitado por el celular, y eso más la oficina, más el trabajo, hace obviamente toda un estilo de vida que antiguamente nuestros abuelos no tenían. Uno de los motivos más importantes por el que vemos más obesidad, mayor cantidad de problemas metabólicos, es por el sedentarismo. Y nuestro estilo de vida está enteramente casado con lo que no debería ser, que es estar sentado todo el día o estar sin actividad física y tener todo tan facilitado que ni siquiera tenemos que caminar 2 cuadras para pedir nuestra comida. Simplemente la pedimos por una aplicación y llega a la puerta. Entonces todo de lo moderno viene con un bien, lógicamente, pero por el otro lado nos termina dañando la salud. Ese es un motivo y hay otros muchos que la verdad que nos sorprendería saber de ellos. Por ejemplo, el simple ambiente de vivir en un lugar donde hay falta de verde, donde el simple hecho de vivir en lugares donde todo es cemento, ciudades grandes, ciudades populosas, donde no hay el color verde para que las personas se relajen, aumenta el estrés. Y ese aumento de estrés en las personas aumenta el cortisol, por lo tanto,
El cortisol hace con que nosotros retengamos mayor cantidad de grasa y nos engorda, nos da resistencia a la insulina, nos crea un mundo de problemas que antiguamente nuestros abuelos no tenían. Es el simple hecho de vivir en lugares donde no nos favorece al estrés, a la tranquilidad, nos empeora el estrés. Y hay muchas otras causas, ¿no? Está la comida tóxica, está la cantidad de carbohidratos que consumimos todos los días, están los alimentos procesados, una cantidad enorme de cosas que infelizmente la modernidad nos ha traído y que podemos hablar de cada una, que es muy interesante. 100%. Mira, Agustín, la pregunta que muchas veces me hacían en consultorio y que hoy todavía hacen en conferencias es ¿por qué yo no tengo, si tengo sobrepeso, por qué no tengo un límite en donde mi cuerpo diga ya está de comer, ya conseguí los nutrientes necesarios para gastar ese día o para gastar los 2 días posteriores? ¿Por qué sigo teniendo hambre o deseo de comer, etcétera? Y eso tiene mucho que ver con nuestra regulación del apetito, que tiene que ver con algo que llamamos leptina por un lado, es una hormona, y grelina por el otro. Obviamente vos las conocés y sos el mejor candidato para explicar a la gente cómo funcionan, por qué importan, cómo impactan en que la gente siga comiendo, etc. No, yo no sé cómo haces tú con tus pacientes para reducirles la saciedad, pero lo que yo les digo y lo que siempre hago con ellos es decirle, no hagan dietas extremas. ¿Por qué? Hay un principio muy importante. El cuerpo se adapta, el organismo, el ser humano se adapta a donde vive. Se adapta a la dieta que come, se adapta al estilo de vida que tiene, se adapta al clima, se adapta a todos nuestros genes, nuestro ADN se va adaptando a medida que nosotros vamos cambiando del lugar donde vivimos, de la comida que ingerimos, va intentando sobrevivir en el ambiente en donde vive. Y yo tengo que intentar, en ese plan y sabiendo que el cuerpo se va adaptando de a poco, hacer también mis dietas paulatinamente, para que la grelina y la leptina me generen esa saciedad que yo estoy buscando. Entonces, ¿cómo les digo a mis pacientes que hagan esto? Con comidas que den la saciedad a la persona y que le quiten ciertos elementos para que esa persona se vaya adaptando de manera paulatina y de manera segura sin causarle un daño al cuerpo. Por ejemplo, fibra, ¿verdad? Proteínas, el consumo de proteínas que son más lentas de digestión, que sacian más, que ayudan a producir más grelina, leptina, que ayudan al cuerpo, en vez de perder peso de golpe, a darle energía de otra forma. La dieta cetogénica puede ser una de ellas, pero esos cambios, así sea la dieta cetogénica o dieta vegetariana, cualquier dieta, debemos acordarnos de que el cuerpo necesita de tiempo para poder adaptarse. Vos mencionaste cómo nosotros, al cambiar nuestra alimentación, tendemos más hacia ciertos desequilibrios. Que eso es real. Si yo no consumo fuentes de vitamina D, voy a tener mucho más riesgo de hacer un déficit. Si no consumo fuentes de magnesio, voy a hacer más déficit de magnesio. Eso es más obvio de entender para la población, pero muchas veces lo que no saben es que la fibra ocupa una cantidad de volumen y es un elemento que nosotros no podemos procesar. Por ende, es un elemento que está funcionando para esa distensión a nivel estomacal que nos genera la saciedad que vos mencionabas antes, sin contribuir a esa cuenta o ese valor energético o calórico que estamos consumiendo. También hay que rescatar el hecho de que la gente no consume las cantidades de fibra suficiente. Nosotros tenemos cada vez más información sobre eso. Hoy lo veía históricamente, hoy lo veo con una app que tenemos que directamente detecta hidratos de carbono, fibra, proteínas con una foto que se llama Pulso. Y lo loco de eso, lo interesante de eso es que vos mencionabas este tema del estrés y de cómo el estrés termina impactándote negativamente cuando vos bajas rápidamente de peso o cuando vos cambiás drásticamente tu dieta. Son todos impactos negativos y la gente no lo comprende. Y cuando nosotros tuvimos que elegir un modelo de algoritmo y de esquema de alimentación para recomendarle a alguien, para decirle, bueno, vas a bajar de peso, puedes usar estas 3 velocidades. Obviamente la persona que quiere bajar de peso quiere la velocidad más rápida posible y siempre es la que le ponemos no recomendada en los sistemas que hacemos, porque obviamente eso requiere un impacto más intenso, si querés, a nivel metabólico, que termina generando más estrés, más inflamación, etc. Por eso que vos mencionaste con respecto a la reducción más moderada es central, porque hay 2 cosas que suceden. Cuando vos vas perdiendo peso, vas reduciendo normalmente tu metabolismo. Punto número 1, porque estás comiendo menos cantidad de comida. Y punto número 2, es normal que una persona que tenía 50 kilos que bajar y bajó muy rápidamente,
hizo mucho déficit en general calórico, perdió mucha cantidad de músculo. Entonces hacer la bajada de manera mucho más progresiva, mucho más moderada, que es algo que no nos interesa desde un punto de vista social. Queremos el resultado ya a nivel estético, pero no es una buena idea realmente hablando. Eso genera un impacto negativo a nivel de lo que tiene que ver con composición corporal. Entonces yo bajé, y es un problema nuevo que yo veo cada vez más ahora a nivel de investigación. Suponete que yo tengo 40 kilos de más. Los bajo, ya estoy dentro de mi índice de masa corporal normal. Ya sabemos que el índice no funciona tan bien, pero se usa, con lo cual lo sigo mencionando. Entonces, estoy dentro de un peso normal, pero como no hice ejercicio y solamente bajé la cantidad de comida que yo consumía y me seguí sin mover porque tengo todos estos factores que vos mencionabas antes, no tengo una buena composición corporal. Entonces, estoy en peso, pero tengo 35% o 40% de grasa corporal, que es un montón, y que sigue impactándome mal metabólicamente y a nivel hormonal, como si yo tuviese sobrepeso. Voy a seguir teniendo altos valores de insulina, resistencia a la insulina, alteraciones de esta leptina y de esta grelina regular cuando tengo saciedad y cuando tengo hambre. Entonces, todos esos elementos son centrales y yo veo cada vez más que se está empezando a usar, es bastante nuevo, pero se va a empezar a usar cada vez más, el hecho de empezar a considerar que alguien tiene sobrepeso, incluso si está en peso normal, cuando tiene más de 30% de grasa corporal. En ese caso no le decís anda a bajar de peso, le decís hacer recomposición, ganar masa muscular y perder grasa, que es un esfuerzo diferente, pero que trae grandes beneficios desde un punto de vista de todo lo metabólico que estábamos mencionando antes. Y hay un elemento más que genera ese efecto, que está un poco en el medio de tus pacientes con la cirugía bariátrica y de las personas que hacen el déficit calórico importante, que quería escuchar tu opinión, que es el uso de los Ozempic, que está un poco en el medio de todo esto. ¿Qué pensás? ¿Cuáles pensás que son los aspectos positivos, los negativos? ¿Lo recomendás, no lo recomendás, etcétera? Yo en realidad lo que recomiendo hacer mucho a mis pacientes es utilizar el método más, primero paulatino, después favorable a la adaptación de la persona, ¿no? Que lo haga de a poco, paulatinamente. Y el Ozempic, lógicamente, es algo popular que se ha hecho muy, muy utilizado en este tiempo. ¿Por qué? Porque es fácil de usar. Es un fármaco. El fármaco se llama semaglutide o semaglutide en inglés. Y es una prescripción, es una medicación. Es una medicación que te va a generar pérdidas de peso, sí, lo va a hacer, pero te va a causar otros problemas que van de la mano. El Ozempic es una medicación que lo que hace es básicamente exprimir al páncreas para producir mayor cantidad de insulina, ¿verdad? Eso es lo primero que hace. ¿Qué hace el cuerpo con la insulina? Aprovecha lo que tiene de azúcar para metabolizarla. En realidad ayuda a bajar el azúcar de una manera agresiva, ¿verdad? Y además de eso, comienzo yo a generar un problema metabólico. Me puede generar tumores en la tiroides, me puede generar piedras en la vesícula, me puede generar pérdidas de músculo. Entonces, ¿te baja de peso? Sí, te baja de peso, pero te crea un mundo de otros problemas que no son nada bueno y que en realidad no son naturales, son agresivos para el cuerpo. Paralelamente a eso, hay suplementos, ¿verdad? Suplementos que ayudan a quitar el hambre, a generar saciedad para que la persona no coma. Entonces, en mi opinión, y lo que yo siempre le aconsejo a mis pacientes, de nuevo, lo mismo, haga la dieta de a poco. Si usted hace su dieta y usted dice, en un año yo quiero perder 20 kilos y pierdo 1.8 kilos por mes, eso es espectacular. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a adaptar. Si usted se comía 2 panes por día, el primer mes cómase 1, el segundo mes cómase medio, el tercer mes cómase 1/4. Y si le gusta el pan tanto así, quédese con 1/4 un tiempo más hasta que lo elimine, pero hágalo de a poco para que su cuerpo se adapte, ¿verdad? Vos sabés que hay algo que me llama mucho la atención de los Ozempic, Agustín, que tiene que ver con cómo se usa naturalmente, porque históricamente es un producto que está indicado para todo lo que tiene que ver con pérdida de peso, está indicado solamente para la persona que es candidata para la cirugía bariátrica, no está indicado para la pequeña pérdida de peso que se usa hoy en día, sinceramente. Alguien que necesita bajar 8 kilos y decide usar Ozempic por un lado. Por el otro pasa algo muy interesante con el Ozempic, que es la reducción masiva de cantidad de calorías consumidas
nos lleva a mucho más riesgo de pérdida de músculo, a mucho más riesgo de los problemas tiroides que vos mencionabas. Son todos impactos metabólicos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo por usarlo. Pero lo más interesante de todo desde un punto de vista de la sustentabilidad a largo plazo, si querés, de los cambios que vamos a hacer, tiene que ver con el hecho de que si yo empiezo a hacer estos cambios con baja fuerza de voluntad naturalmente, y es la razón por la que yo llegué al lugar en donde estoy, usar Ozempic, inyectarme Ozempic una vez por semana para perder grasa, cuando yo descubra que puedo perder peso comiendo peor, lo que genero son peores hábitos, que es algo bastante habitual en la práctica. Cuando yo descubro usando Ozempic que si me gustan mucho las galletitas Oreo, por ejemplo, puedo bajar comiendo Oreo, lo que termina sucediendo es que la gente hace más déficits nutricionales por un lado y hace una peor alimentación por el otro. Entonces va generando el hábito de además empeorar su alimentación. No solamente no la mejoró, la empeoró la alimentación. Y el otro aspecto que a mí me llama mucho la atención, porque es algo que yo en medicina funcional siempre veía cuando todavía atendía pacientes, era la siguiente situación, que es normalmente una persona cuando buscamos evidencia o indicadores de déficits nutricionales, normalmente una persona tiene 4 o 5 elementos que suelen estar en déficit nutricional. Puede ser magnesio, puede ser vitamina D, puede ser vitamina C. Depende de cómo coma realmente la persona. Vos diste ejemplos. El que está haciendo veganismo va a tener más tendencia a hacer déficit de B12. El que está haciendo carnivorismo va a tener tendencia a déficit de vitamina C y magnesio, etc. Entonces, entendiendo esto, todos solemos tender a hacer esos déficits y esas son sustancias que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione de manera óptima. La consecuencia negativa de usar Ozempic o de hacer una restricción calórica muy grande, acá no importa si es porque hiciste cirugía bariátrica, porque usaste Ozempic o porque estás comiendo 1000 calorías menos de las que vos necesitas, es que todos esos nutrientes que vos estabas alcanzando a duras penas, estabas llegando justo a esos límites diarios, ese valor diario recomendado, que además no es el óptimo, es el mínimo recomendado para no tener problemas de salud ligados a eso. Ahora, como estás comiendo la mitad, ya no llegás. Entonces te encontrás con un montón de elementos que la gente empieza a presentar como déficit nutricional cuando antes no existía. Nosotros lo que hicimos es, en nuestra aplicación, usar un identificador que con la foto que vos le sacás a la comida detecte la cantidad de magnesio, vitamina D, etcétera, que vos estás consumiendo. Lo hicimos con todos los micronutrientes. Y lo que nos sucede con la gente que usa Ozempic, que lamentablemente la usa por decisiones propias, es que les cuesta mucho más alcanzar esa cuota de micronutrientes diaria, por ende es probable que a largo plazo o necesiten suplementos, que si lo podés consumir de manera alimenticia buenísimo y si no vas a requerir más suplementos, o simplemente hacen más déficit y van a tener más consecuencias negativas de salud a futuro. Y lo otro que veo muy interesante es que la mayoría de, por lo menos en los estudios que yo leí, la mayoría de las calorías extra que hacen que la gente aumente de peso vienen en forma de bebida. Y como el Ozempic genera ese efecto a nivel estomacal de retrasar el vaciamiento gástrico, hace que la gente pueda tolerar más fácil ese exceso calórico en formato de bebida que en formato de alimento. Por ende, te quería preguntar un poco tu opinión sobre eso, más que nada en los productos industrializados o ultraprocesados. Vos vivís en un país donde hay mucho más de eso, pero sí entiendo que hay un impacto que tiene que ver con los azúcares, un impacto que tiene que ver con el sodio, y hay diferencia. No es lo mismo comer un alimento alto en azúcares que tomarte una Coca-Cola que traiga la misma cantidad de azúcares, porque la absorción va a ser diferente también. Eso me parece interesante, y además tienen un impacto en la microbiota que va a terminar impactándonos en nuestro peso. No sé qué pensás de esto y qué ves vos con respecto a la microbiota y estos ultraprocesados que cada vez se consumen más. Bueno, respondiendo a tu pregunta, muy interesante lo que me dices. Sí, cuando la persona usa Ozempic y de repente por el déficit nutricional que tiene, toma bebidas por continuar bajando de peso al mismo tiempo y no acomoda su dieta, la persona entra en un círculo vicioso, ¿no? Entra en una deficiencia nutricional bárbara. Y lo que no nos damos cuenta, eso es interesante entenderlo, lo que no nos damos cuenta es que el cerebro, el cuerpo, el cerebro reconoce esa deficiencia nutricional y muchas veces nos da antojo de comer un alimento que tiene ese nutriente, digamos una galletita Oreo, por ejemplo, y de repente la galletita Oreo tiene una vitamina escondida por ahí que sea la vitamina
no sé, un retazo de vitamina E, digamos así, solamente por nombrarlo, ¿verdad? Esa persona tiene una deficiencia de vitamina E y desea la galleta Oreo, pero la desea por el carbohidrato, sí, pero también porque el cerebro reconoce de que la persona va a comer esa galleta y va a poder obtener esa vitamina E de esa galleta. Ahora, eso genera un ciclo vicioso y obviamente sale todo de control. Y a mí me gusta mucho explicarle a los pacientes lo siguiente, y es lo que estás haciendo ahora con tu aplicación, que me parece fabuloso. El cuerpo, cuando tiene una deficiencia nutricional, ya sea por vitamina D, vitamina E, vitamina B, lo que sea, deficiencia nutricional X, y el cuerpo reconoce que en algún alimento chatarra va a tener y va a obtener esa vitamina que le está faltando, el cuerpo termina deseando ese alimento, no por el alimento, sino lo termina deseando porque necesita de esa vitamina en ese alimento que la persona ya viciosamente está consumiendo. Ahora, es muy interesante esto y de verdad me apasiona atender embarazadas, porque las embarazadas, ve tú cómo es importante entender esto de acá, las embarazadas tienen deseos que verdaderamente son deseos fuertes de la necesidad que el feto tiene en ese momento para continuar creciendo. Eso pasa con las mujeres embarazadas, pero también pasa con nosotros. Nosotros que ya estamos grandes, hombres, mujeres, niños, adultos, nosotros terminamos deseando muchas veces alimentos que nos hacen falta. Pero, ojo, los deseamos los alimentos, sean buenos, sean malos, ciertamente y seguramente porque hay una deficiencia nutricional que nuestro cuerpo nos está pidiendo en ese momento. Una vez que usted elimine las deficiencias nutricionales de vitamina D, vitamina E, vitamina B, qué sé yo, tantas vitaminas o nutrientes, proteínas, lo que sea, aminoácidos que el cuerpo necesita, usted no va a tener ansiedad al nivel que ahora está experimentando, porque el cuerpo no va a tener necesidad de pedirle a usted un alimento con esa vitamina que usted ya tiene. Y por eso, muchas veces hay y existen vitaminas, productos, suplementos que solo por el simple hecho de que la persona los consuma, les quitan la ansiedad de comer. Están los electrolitos, que a veces por el simple hecho de que nos falta un electrolito, un aminoácido, un elemento, un mineral, un magnesio, un calcio, un boro, un silicio, lo que sea, la persona lo consume y se siente saciada y comienza a bajar de peso porque está cumpliendo con lo nutricional que el cuerpo necesita. Y lo contrario le pasa, infelizmente, a toda esa gente que no sabe que su ansiedad por comer alimentación es una deficiencia nutricional. Deficiencia de vitamina, deficiencia de aminoácido, de proteína, de lo que sea que fuera, que el cuerpo está queriendo una comida chatarra porque ese cuerpo sabe que va a encontrar ese aminoácido en esa galleta Oreo, en ese pan, en esa lo que sea, y termina la persona teniendo problemas de salud. Y eso es interesante. A mí me intriga mucho el por qué hace 30, 40 años se dijo tanto y se habló tan mal del huevo. Me intriga saber por qué. Y en esa misma época, hablando mal del huevo, se publicó la pirámide nutricional aquí en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se publicó una pirámide nutricional que, si tú la analizas, doctor, te vas a dar cuenta de que no es más que es un horror nutricional. No es una pirámide nutricional, es una barbaridad. Y lógicamente esa pirámide, que está completamente limpia y fuera de nutrientes, de cosas que verdaderamente lo alimenten al ser humano, y por otro lado se le dice al hombre de que el huevo, que tiene todos los nutrientes básicos necesarios, es malo, me pregunto yo por qué al mismo tiempo se generan ciertas cosas como para que el hombre se termine desencajando en el mundo, porque en los Estados Unidos es uno de los países más prevalentes en obesidad, en diabetes, en México igual, o sea, y hemos venido siendo, digamos así, educados de una manera equivocada, que ahora nosotros tenemos el deber de informar a la gente de que las deficiencias nutricionales terminan generando enfermedades graves, a 20, 30, 40 años de aquí. Y es justamente lo que estás haciendo con tu aplicación, que me parece fabulosa. Bueno, Agustín, muchas gracias por esto, muchas gracias por tu tiempo, por darnos tu visión con respecto a todo esto, por hablar de todo lo que ayuda a la gente a mejorar su calidad de vida en términos de reparar este sobrepeso y obesidad que lamentablemente son cada vez más frecuentes, así que muchas gracias.
No, te agradezco muchísimo, doctor, de verdad. El trabajo que estás haciendo es importantísimo. Mucha gente no lo entiende, pero la deficiencia nutricional desencaja todo el organismo, el cuerpo se vuelve ansioso por comer y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Y cuánta enfermedad podría ser evitada con el simple hecho debería ser una parte del médico, de la visita médica. ¿Cómo está tu nutrición? ¿O cómo están tus nutrientes? Vamos a ver tus vitaminas, tu vitamina E, D, E. Ver eso, porque yo creo que ese enfoque podría revertir muchos problemas de salud, muchísimos, con el simple hecho de tener al cuerpo saciado con lo que necesita. Te agradezco mucho tu tiempo, doctor, de verdad. Para mí es un gusto tenerte y cuando quieras, en otra ocasión, conversamos más de este otro tema. Hay tanta cosa interesante para conversar que vale la pena. Genial, muchísimas gracias y un saludo para todos. Muchísimas gracias a vos, Agustín, por estar también. Que te vaya bien. Hasta luego. Chao, chao.